Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Al menos 75 personas han perdido la vida en el primer día de ofensiva terrestre israelí contra Ciudad de Gaza, al tiempo que el portavoz del ejército anunció que más tropas se unirán al asedio a la mayor urbe de la franja. La Fiscalía de Utah en Estados Unidos anunció que pedirá la pena de muerte para el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, el activista de derecha que falleció por un tiro en el cuello. Los fiscales acusan a Tyler Robinson, de 22 años, de 7 cargos, entre ellos homicidio agravado. La Justicia Transicional de Colombia emitió su primera sentencia. Los 7 máximos líderes de la antigua guerrilla de las FARC deberán pagar 8 años de acciones que restauren a sus víctimas, pero no irán a la cárcel. Abrimos este informativo hablando del primer día de operación terrestre israelí sobre Ciudad de Gaza. Al menos 75 palestinos han perdido la vida en medio de los ataques, al tiempo que el portavoz del ejército de Israel informó que más tropas se unirán a la ofensiva en la mayor zona urbana de la franja. El asedio una vez más ha generado la condena del secretario general de Naciones Unidas, al tiempo que Francia pidió acabar con lo que llamó campaña destructiva sin lógica militar. La ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza ahora es por tierra. Las Fuerzas Armadas anunciaron que vehículos blindados y decenas de soldados han iniciado un operativo gradual para ocupar el principal centro urbano del enclave, que según ellos es el bastión de Hamás. Estamos actuando según un plan organizado, formulado por los comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel y aprobado por los líderes políticos. Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado esta noche un asalto hacia el centro de la ciudad de Gaza. En estos momentos, 3 divisiones están operando en la ciudad de Gaza. Se estima que alrededor del 40% de los habitantes de la ciudad de Gaza se trasladaron hacia el sur de la franja. Algunos de los que se quedaron denunciaron los constantes ataques contra la población civil en la zona. El impacto fue muy fuerte, arrasó todo un barrio con todo lo que había en él. La mayoría de las víctimas eran niños. Eso es lo que te entristece aún más. Por su parte, las Naciones Unidas condenaron la nueva fase de los operativos militares. Lo que ha ocurrido hoy en Gaza es terrible. Estamos siendo testigos de la destrucción masiva de barrios y ahora de la destrucción sistemática de la ciudad de Gaza. Estamos presenciando una matanza masiva de civiles como no recuerdo en ningún otro conflicto desde que soy secretario general. A su vez, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que este miércoles el bloque presentará medidas contra Israel para cambiar el rumbo de la guerra en Gaza, mientras que Francia rechazó de forma contundente la intensificación de la ofensiva y pidió el fin de lo que calificó de campaña destructiva. Entre tanto, una comisión internacional independiente de investigación de Naciones Unidas declaró que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en la franja de Gaza. El análisis se basó en testimonios de víctimas, testigos, imágenes satelitales y declaraciones, entre otros elementos. Desde Israel calificaron el informe como malicioso y difamatorio. Escuchemos a la presidenta de la comisión independiente. Genocide is occurring in Gaza. El genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo, y la responsabilidad recae en el Estado de Israel. Identificamos a 3 personas en este informe: el primer ministro Netanyahu, el exministro de Defensa Gallant y el presidente de Israel, cuyas declaraciones incitando al genocidio están registradas fielmente. Gallant and the president of Israel. Cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos. Este martes, el sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk compareció por primera vez ante los tribunales. Tyler Robinson, de 22 años, atendió la audiencia judicial de manera virtual. Esto mientras los fiscales que llevan el caso anunciaron su intención de pedir la pena de muerte tras haber presentado formalmente la acusación en su contra por homicidio agravado, junto con otros 6 cargos relacionados. Patricio Peralta nos amplía. Pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk. Los fiscales de Utah dijeron que buscarán esta condena para Tyler Robinson, el atacante de Kirk.
I am filing a notice of intent to seek the death penalty. Presento la notificación de intención para solicitar la pena de muerte. No tomo esta decisión a la ligera. La he tomado de forma independiente como fiscal del condado, basándome únicamente en las pruebas. Based solely on the available evidence. El fiscal dio el anuncio durante la audiencia en la que acusó formalmente a Robinson como responsable de la muerte del activista de extrema derecha. Count 1, aggravated murder. Primer cargo, homicidio agravado, un delito capital por causar intencionalmente o a sabiendas la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros. Death to others. También le imputan cargos por obstruir la justicia y disparar un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, además de 2 cargos por manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor. El fiscal también leyó el descargo de Robinson en el que explica por qué decidió disparar contra Kirk. Este fue encontrado en mensajes de texto que le envió a su compañero de piso. Robinson, I had enough. Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Si logro tomar mi rifle sin ser visto, no habré dejado ninguna evidencia. No evidence. Robinson disparó a Kirk con un rifle en el cuello desde un tejado y fue arrestado tras 33 horas de búsqueda. Dado que solicitaron la pena de muerte, el fiscal explicó que el acusado permanecerá detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Utah. Y continuamos hablando de temas relacionados con el asesinato de Charlie Kirk. Y es que este martes el director del FBI, Kash Patel, compareció ante el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, donde fue cuestionado por su gestión dentro de las investigaciones por la muerte de Kirk. Al funcionario se le criticó, entre otras cosas, por haber publicado erróneamente en sus redes que ya tenían bajo custodia al presunto responsable de los hechos. Patel defendió su gestión, que también fue cuestionada por el reciente manejo del caso Epstein, que involucró al presidente Donald Trump e incluso generó una fractura en la base del movimiento MAGA. Y para terminar, señor presidente, miembros del comité y miembros de mayor rango Durbin, me siento honrado de ser el 9º director del FBI. No me voy a ninguna parte. Si quieren criticar mis 16 años de servicio, por favor háganlo. Les toca a ustedes. Somos más vulnerables a ataques nacionales e internacionales debido a sus fallos de liderazgo. No creo que sea apto para estar en la agencia, pero la cuestión es la siguiente, señor Patel. Creo que no va a durar mucho. Creo que esta podría ser su última audiencia de supervisión porque por mucho que se someta a la voluntad de Donald Trump y no a la Constitución de los Estados Unidos de América, Donald Trump nos ha demostrado en su primer mandato y en este que no es leal a gente como usted. Lo despedirá. Vamos a Colombia, que este martes presenció una decisión histórica. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, determinó en primera instancia determinó la sentencia contra 7 exjefes de la antigua guerrilla de las FARC por más de 21.000 secuestros y otras acciones ejecutadas durante décadas de conflicto en el país suramericano. Los exlíderes guerrilleros enfrentarán 8 años de penas restaurativas, pero no cárcel. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. La Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal transicional que juzga el conflicto armado colombiano, condenó a 7 exintegrantes del último secretariado de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por 21.396 secuestros, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1993 y 2012. Dentro del caso 01 denominado toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes por las FARC, en la que se responsabiliza a los comparecientes y en consecuencia se les impone la máxima sanción imponible en este modelo de justicia. Esto es 8 años de sanción propia. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pablo Catatumbo y otros exjefes fueron hallados responsables de tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, y reconocieron su responsabilidad ante las víctimas. En un comunicado de 79 páginas enviado a la JEP y citado por la revista Cambio, estos afirmaron que su comparecencia en la justicia transicional contribuyó al desescalamiento de la guerra en Colombia. Honrando los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo Final de Paz, los hoy miembros del último secretariado hemos reconocido la verdad y la responsabilidad por los graves crímenes cometidos en el marco de las privaciones de la libertad y hemos construido colectivamente la verdad en los casos que nos ha demandado las víctimas. Las FARC secuestraron a militares, políticos y civiles, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, en condiciones inhumanas. La JEP documentó jaulas en la selva y graves daños a las víctimas.
La sentencia impone 8 años de sanciones restaurativas, búsqueda de desaparecidos, desminado, recuperación ambiental y actos de memoria en ciudades como Cali y Neiva, bajo monitoreo con dispositivos electrónicos. La JEP espera que estas sanciones contribuyan a la reparación de las víctimas y a la reconciliación en un país marcado por más de medio siglo de violencia. La decisión de la JEP tiene sus críticos. Uno de ellos es la ex candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancourt. La mujer colombo-francesa estuvo secuestrada por las FARC durante 6 años y considera que la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Transicional es una burla a las víctimas. Esto fue lo que dijo. Un sentimiento de indignación. Me sentí indignada, me sentí humillada, burlada. Nosotros llevamos muchos años esperando que se haga justicia. No hemos tenido justicia en ninguna de sus modalidades. Ellos no han contribuido con la verdad. Vamos ahora a Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro pasará esta noche en un hospital de Brasilia. Hoy fue llevado de urgencia desde su prisión domiciliaria. Su hijo Flavio explicó que Bolsonaro tenía un malestar. La semana pasada, el exmandatario fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado. Y hoy un tribunal federal lo obligó a pagar casi $200.000 por hacer comentarios racistas durante su presidencia. La decisión coincidió con la hospitalización del político. Esto dijo su hijo sobre su condición de salud. Acudió al DF Star acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia. Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave. Continuamos en Brasil, en la ciudad de Belém, donde tendrá lugar la Conferencia Climática de Naciones Unidas entre el 10 y el 15 de noviembre. Decenas de personas que trabajan en proyectos relacionados con esa cumbre protestaron este martes. Al grito de "sin aumento salarial no hay COP30", los manifestantes se movilizaron tras el fracaso de las negociaciones para lograr mejores condiciones laborales. El sindicato exige aumentos salariales superiores al 5,5% y un aumento del beneficio de la canasta básica, entre otros. Pese a la huelga, la Secretaría de Obras Públicas del Estado señaló que los proyectos relacionados con la cumbre continuarán según lo programado. Es absurdo. El gobierno federal está invirtiendo 4.700 millones de reales en estos proyectos de la COP. Los gobiernos estatal y municipal, 1.300 millones de reales, y quieren dar a los trabajadores un aumento del 5,5%. Los trabajadores simplemente se niegan a aceptarlo. Queremos un aumento salarial mayor, un aumento en la canasta básica, derechos de las mujeres y un pago de salario en el día 30. Estamos debatiendo. Si no hay aumento salarial, no habrá COP30. En otras noticias, Ciudad de México fue reconocida como una de las urbes con el peor tráfico del planeta, según el índice global TomTom 2024. Sus habitantes pierden en promedio 152 horas al año atrapados en embotellamientos. Esto es unos 6 días completos frente al volante. La realidad afecta a conductores y también impulsa a buscar alternativas frente a la creciente saturación vial. Así nos lo cuenta nuestro corresponsal Jorge Hurtado. Aquí en Ciudad de México, donde conducir significa resignarse al tráfico, un grupo de padres de familia impulsa el Bicibús escolar, una caravana ciclista que una vez al mes promueve un espacio seguro para las infancias. Tratemos de mantener los grupos separados para que sea más fácil identificar a los niños y las niñas, sobre todo a la hora del cruce. El propósito principal es visibilizar el hecho de que no importa si tienen 5 años, si tienen 4, si tienen 20, si tienen 30, somos sujetos de derecho de utilizar la calle y la vía y necesitamos vías que sean más pacíficas en la Ciudad de México. Yo me sumé porque es una oportunidad de generar comunidad en una ciudad muy fragmentada, en la que los conductores van muy frustrados por el tráfico y el hecho de que haya un grupo de padres que está disminuyendo la carga vehicular y buscando opciones a la movilidad, siento que vale la pena, pero sobre todo porque es muy divertido y ver la cara de los niños cuando están en la calle, que se tienen que cuidar, que pueden hacer equipo para cuidarse y que hay reglas que seguir y están atentos a ellas y al mismo tiempo pues les genera una sensación de que ellos pueden. Pues nos sumamos más que nada para salvaguardar la integridad de los niños, de los padres de familia, para que sea un cruce seguro. El Bicibús crece y se va multiplicando cada día. Ya son más de 100 padres de familia que junto a sus hijos se suman a estas novedosas caravanas, recordando que la movilidad no tiene que estar condenada solamente al automóvil.
Así finalizamos esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que hay más. En un instante, deportes.